Bienvenidos, esto es El Plan Perfecto. Nos encontramos en este almacén de sabores y saberes del buen vivir, que se llama La Dorila y que está ubicado en Avenida Güemes 1121, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Tiene un espacio cultural, un espacio en donde se dictan talleres y un espacio gastronómico, pero también tiene un espacio de comercialización de la economía social. Acompáñanos, hacemos para vos El Plan Perfecto. Hoy vamos a transitar por ese espacio mágico como son los títeres. Nos vamos a ubicar en ese teatrín. Él nos va a llevar a ese teatrín para hablar de esos personajes, de esos muñecos, pero en realidad de toda una capacitación importante que ha recibido en la vida y que él mismo se encarga hoy de llevar capacitación, porque recibió también menciones honoríficas, porque trabaja a lo largo y ancho del país, porque también su trabajo se proyecta fuera del país. De hecho, dentro de poquito será Colombia quien lo reciba. Se trata de Federico Abaca y lo recibimos en nuestro Plan Perfecto. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, Beatriz, muy contento, agradecido por la invitación. Bueno, egresado de la Escuela de Títeres de Buenos Aires, también trabajando en la asistencia técnica del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cuántas cosas realizaste en la vida y seguís realizando en función de esa pasión como son los títeres? Sí, a veces suena extraño para alguna gente que haya escuela de títeres. Por suerte tuve el encuentro con un gran maestro que fue Elvio Toto Villarruel, un lechero de Córdoba que luego se hizo abogado, luego marionetista y formó la escuela de títeres de Avellaneda. De esa escuela de títeres salieron muchos titiriteros, uno está aquí, que bueno, así me reencontré con Catamarca. Catamarca fue parte de mi infancia. Pero cuando ya me hice titiritero pude llegar, afianzarme y a partir de eso viajar con mis títeres, pero siempre con la referencia de ser un titiritero catamarqueño. Digo yo, tiene que ver con la magia, ¿no? El teatro nos lleva a un mundo de magia, pero en el caso de los títeres es muy especial también. No solamente se dedican a contar obras y a contar historias a los niños, sino también a los adultos. ¿Cuál es el público que más te queda, que más te entrega en cada presentación? Y el teatro infantil, tomado con respeto, tomado con mucha profesionalidad, es un teatro súper genial, digamos, ¿no? Porque, como vos decís, no es solamente la oralidad lo que tiene el teatro, ¿no? Como esta cuestión, si bien está en la línea, en el mismo fogón del cuentacuentos, el teatro de figuras también se relaciona con los cómics, con las historietas, con la literatura misma, con la música. Entonces empiezan a aparecer un montón de patrones parecidos a otras artes y todo adentro de una valija, Entonces ahí aparece la magia, ¿no? Muchas veces me ha tocado ir a festivales muy importantes donde a lo mejor había un elenco de 20 personas haciendo una obra de títeres. Y después venía yo con mi valijita y ahí era la magia. Decían, ¡ay, mira el argentino! Con una valijita, un poco de alambre. Y eso es lo mágico, ¿no? Y bueno, vivir en el interior del interior y poder seguir haciendo títeres, la verdad que es más que mágico. Y esa valijita, ¿cuántos personajes carga? ¿Cuántas historias nos entregas desde esa valija? Y mira, en realidad son varias valijas. En mi casa hay más valijas que platos. Hay muchas historias, hay historias que hacemos con Roxana Castro de la Ronda Rueda, que bueno, somos sociedad y familia, o familia y sociedad. Y también mis espectáculos. Tengo más o menos 6 espectáculos con los que voy alternando. Teatrín Viajero, Pascualito, Líos de Granja, La Calle de los Fantasmas, después un espectáculo para adultos que hago con Federico Peludero y Tejerina, Viento al Malviento. Esos son los 6 que están siempre rotando y siempre con la idea de hacer nuevos espectáculos. Hace poco empecé a escribir un espectáculo de un héroe vegano que siempre nos da la mano, que es la historia de un superhéroe que se hizo superhéroe a partir de comer mucho brócoli. Encantadora historia
y situada también en este contexto tan real que está bueno, ¿no? Poder adaptar de acuerdo a las necesidades de los chicos. Ahora, estas historias nacen de tu creatividad, así como los personajes, ¿elaboras esos personajes, los construís antes de presentarlos? ¿Plásticamente te Sí. referís? Algunos sí, algunos no. Yo lo que hago es crear la historia. A partir de eso busco cómo hacerla. De hecho, hay algunos titiriteros que manejan solamente una técnica, ejemplo, ¿no? El titiritero clásico con la gorrita, que hace títeres de guante, ¿no? El títere guiñol, que es el más conocido, digamos. Después compañías que hacen los moped y así. Yo lo que trato de hacer es hacer historias y a partir de eso veo cómo las produzco. Cuando ya armo un proyecto y a partir de eso empiezo a convocar gente. Si quiero que la obra tenga alguna referencia plástica, digamos, no sé, por decirte, bueno, vamos a trabajar con Van Gogh, vamos a buscar a algún artista que pueda eso manifestarlo dentro del teatro de los títeres, adaptarlo, o si voy a trabajar algo andino, bueno, qué tipo de material voy a hacer. A medida que van pasando los años uno va encontrando nuevas alternativas, nuevas maneras de contar, ¿no? Antes contábamos solamente una historia y ahora aparte de la historia contamos a través de la plástica, de la estética. Por eso no es lo mismo contar una historia con títeres de goma espuma que con títeres que puedan salir de elementos naturales, ¿no? Como, no sé, hacemos el dios del maíz, bueno, lo hacemos con maíz. Claro. Me quedé en el material, Sí. me quedé pensando en los títeres que ya cumplieron su tiempo y hay que renovarlos. ¿Qué le pasa al titiritero con esa simbiosis que genera con su muñeco? Y hay relaciones y relaciones, digamos. También hay personajes y personajes, hay personajes que han estado mucho tiempo. Me ha pasado que una vez, lamentablemente, tuve un accidente con los títeres, me fui de gira y hubo una gotera dentro del taller y muchos títeres quedaron lastimados, que eran un espectáculo mundólogos, personajes que habían sido famosos y bueno, estaba la opción de hacerlos de vuelta, pero elegí enterrarlos así, digamos. Y tuvieron su entierro, los muñecos, y ahí los despedimos. Y bueno, no volvieron más a actuar, digamos. ¿Cómo se entiende también esta proyección internacional? Participando en festivales en Perú, en Bolivia, en Brasil, ahora te espera Colombia. Esas historias son adaptables, digo, ¿las llevas desde Catamarca? ¿Son adaptables a cada lugar que visitas? Sí, justamente ahí empiezan a aparecer esta cuestión de que somos todos seres de la tierra, ¿no? De hecho, la que más funciones tiene fuera del país es Líos de Granja, porque siempre la ruralidad está en todos lados y también está, por un lado, la añoranza de los adultos, si alguna vez tuvieron una infancia en relación con el campo, y tiene la necesidad de que los niños se aproximen al campo de alguna manera, teniendo como algo que está desapareciendo, ¿no? Cada vez hay más urbanidad, cada vez hay más tecnología y el teatro de títeres hace que uno pueda tener otro tiempo y justamente se pueda, los niños y las niñas tomarse esa pausa para ver una historia de campo, por ejemplo. Entonces se adaptan algunas palabras, algunos modismos, pero el cuento va muy bien para toda la gente, digamos, ¿no? De hecho, pasa que a veces la gallina, uno de los personajes que es una gallina, le habla a los niños y los niños contestan como si hablaran en castellano la gallina y ellos contestan cocoroco. Y así empieza a aparecer ese lenguaje universal, ¿no? Claro. ¿Y qué te dejan esas presentaciones? Para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener una proyección con tu presencia en esos países, llevando títere muy nuestro, con un lenguaje modificado, pero con historias nuestras. Digo, ¿qué te deja a vos como titiritero? Y a mí alegría total, decir, bueno, vale la pena, todo, cuando a veces uno no tiene buenos momentos, también. El teatro, al estar siempre en vivo, puede ser que tengas una función mala, puedes tener una función que uno no está bien, no conectó con el público y de pronto apareces con una función o no sé, hace pocos días fue la fiesta de la Pachamama en Villa Dolores
y una niña me reconoció y me dijo, usted es el papá de Pascualito, y yo soy fan de Pascualito, es mi ídolo. Y empezó como... Bueno, eso ya... Y anoche, justamente anoche, me mandaron un mensaje por teléfono diciendo que había quedado preseleccionado para un festival. Y yo no sabía de dónde era. ¿De dónde es usted? De Tabasco, de México. Ah, y me decía buenas tardes. Cuando me dijo buenas tardes, yo ya estaba como medio, esto es algo extraño. Y por momentos parece como algo, parece como una broma. Dice, ¿esto será verdad? Y después, eso, después estás en un avión, después estás en otro lugar. Y ahí aparece la magia de vuelta, porque uno como que no termina de creérselo. Una vez un niño me dijo, usted es el señor que habla solo con las manos. Así gráficamente, usted es el señor que habla solo con las manos. Y a veces eso, hablo solo con las manos, me pagan, voy a hoteles de lujo. La verdad que es impresionante. Así que, no, la verdad que estoy siempre agradecido y eso, creciendo. Un público difícil, el infantil, tenés que enfrentarte al desafío de modificar la obra cuando el pequeño rompe esa cuarta pared, quiere traspasar el teatrín, descubre al titiritero. ¿Qué te pasa con esas experiencias? Bueno, tengo experiencia, tengo muchos años y tengo formación, tengo respeto por el trabajo, digamos, entonces la sorpresa siempre es parte del teatro, a veces para bien, a veces para mal. Entonces, nada, siempre hay como una revancha. Si pasa algún desastre, al otro día hay una nueva oportunidad. Y en particular, siempre digo que hago teatro familiar, ¿no? Nosotros somos, dentro del teatro, la escuela de formadores. Siempre tratamos de hablar a los grandes, que a veces llevan, como dicen, bueno, es teatro infantil, dejamos al niño ahí delante, me voy atrás a fumar un pucho, hay de todo. Entonces uno tiene que ir educando, en principio a los adultos, ¿no? Para que ellos acompañen a los niños, para que aprovechen la oportunidad también, ¿no? Porque a veces, más que nunca, se nota la diferenciación entre el quehacer infantil y el quehacer de los adultos. Todos ocupados, cada uno con su teléfono, cada uno con su actividad. Entonces el teatro de títeres, el teatro infantil hace que la familia esté en relación. Entonces nosotros damos pautas, porque es un convenio el teatro, ¿no? Damos pautas a los adultos y damos pautas a los niños. Y los adultos tienen que ayudar para que eso suceda, porque si no, un niño que tiene 4 años, que va por primera vez a un lugar extraño, con la excitación de que está ocurriendo la magia, puede hacer algo que no es adecuado para que el otro público lo disfrute. Claro. Hablas mucho, remarcas mucho el tema de formación, de que tienen, digamos, son formadores. Vos tuviste la posibilidad de egresar de una escuela de titiriteros, y a nivel local en Catamarca, ¿qué tenemos o qué posibilidades tienen aquellos que quieren ir por ese lado artístico? Y a comparación de antes, creo que en Catamarca hay mucho avance de todos lados. Desde antes siempre nos quejábamos que había poco turismo, que había poca actividad. Bueno, va sucediendo. A partir de que empieza a suceder un montón de cuestiones, necesidades de los jóvenes, de los niños, empieza a haber demanda, y esas demandas tienen que ser suplidas por los artistas que ya tienen su oportunidad, y también por el Estado. O sea, yo más que nunca en estos años creo en el Estado presente, ¿no? Siendo a contramano de lo que se quiere imponer ahora, creemos importantísimo. De hecho, cuando salgo fuera del país, lo que más se envidia sanamente del argentino, del artista argentino, es la formación. Que haya universidades públicas, que haya formaciones. Yo tuve la suerte de ir a un secundario artístico, donde me formé como pianista. Después fui a una escuela de teatro, fui a una escuela de títeres, siempre públicas las escuelas. Gané una beca de dramaturgia gracias al Instituto Nacional del Teatro. A partir de eso me formé en encuentros de teatro de títeres, siempre de manera pública. Eso en otros lugares no existe, es imposible pensar en eso. Y lamentablemente, cuando empiezan a aparecer estos atropellos y estas blasfemias en contra de lo público,
es la verdad que muy triste, ¿no? Para uno, ¿no? Porque uno sabe justamente que uno viene de una familia trabajadora y tiene el lujo de ser artista. Bueno, es una oportunidad que no es una cuestión solamente del destino, sino es el Estado que ha hecho que la gente siga creyendo, ¿no? Claro, y se potencia ese proceso creativo también, ¿no? Para la generación de las obras y para la generación de los personajes, porque te he visto en escenario contándole a los chicos cómo de material reciclado se pueden generar esos personajes que después cuentan una historia. Sí, también de alguna manera yo trato de potenciar siempre esto que te contaba de aprovechar lo poco que uno tiene, de transformarlo. También tiene que ver con esto, ¿no? De las oportunidades, porque a veces puede pasar, volviendo a la pregunta que me hacías recién de la formación, a lo mejor hay gente que no tiene aquí cosas para formarse, pero si uno tiene las ganas, busca la manera. Hay desde el internet hasta poder formarse y después ir a trabajar. Bueno, pasa con uno de mis hijos, que también no había formación acá de iluminación, se tuvo que ir a otra provincia. Siempre ha pasado en las provincias que van a otras provincias más grandes a formarse. Entonces, bueno, yo creo que la cuestión del trabajar con los niños es darle esperanzas, es darle cuestiones emotivas, sensibilidad, y a partir de eso ocurren muchas cosas. Claro. Y, digamos, la formación integral también del artista. Mencionaste la música por ahí, de no quedarnos solamente con la presentación del muñeco, la historia y demás, sino siempre hay cosas para sumar en esa creatividad y en ese despliegue, ¿no? En el escenario. Claro, yo gracias a formarme dentro de la dramaturgia puedo escribir cosas, o también puedo decirle a alguien, mira, quiero que me escribas esto, porque esto yo no lo puedo escribir o no tengo ganas de hacerlo, prefiero que lo hagas vos, pero le hablo en un lenguaje. Me pasa lo mismo con la música. Yo en las obras de títeres canto generalmente, o armo estribillos o armo melodías, pero busco a alguien que sea más especialista. Mi socio es Fede Peludero, y a partir de que lo busco a Fede, también le puedo dar, podemos hablar en la misma sintonía, decirle, mira, quiero este tipo de música. También me pasa con la plástica, ¿no? De buscar, porque cuando tuve la suerte de ir a una escuela de arte, tenía compañeros que hacían danza, compañeros que hacían artes plásticas, entonces compartíamos muchas cosas, y de alguna manera cuando empecé a hacer el teatro de títeres pude hacer todo junto, así que eso es súper importante, ¿no? Éxitos en Colombia, Fede, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hablando de títeres hoy con Federico Abaca en este plan perfecto que hacemos para vos. El plan perfecto tiene para recomendarte visitar la Feria de Emprendedores en Plaza 25 de Mayo, que está ubicada en el centro, en San Fernando del Valle de Catamarca. Distintas organizaciones de la economía social tienen para ofrecerte distintos rubros: textil, artesanía, gastronomía. Todo lo mejor está allí. Viernes y sábados de 10 a 21 horas. No te lo puedes perder. Y finalmente llegó el día del estreno. Nos referimos a Huachay, la obra de teatro escrita y dirigida por Cecilia Salman y que se realiza con la producción del Teatro Nacional Cervantes en coproducción con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estrena el 8 de agosto, pero hasta el 27 de septiembre tenés posibilidad de verla a partir de las 21 horas, retirando entradas en el Complejo Cultural Urbano Girardi. No te podés perder esta propuesta que repasa algunas leyendas y también destaca voces femeninas. En la ciudad de Tinogasta te invitamos a visitar el Museo Arqueológico Municipal Tulio Rubaudi, que está abierto de lunes a viernes y fines de semana de 8 a 14 y de 15 a 20 horas. Está en calle 25 de Mayo 327, tiene aproximadamente 2.500 piezas y es totalmente gratuito. Hicimos el plan perfecto para vos en el canal de YouTube de Catamarca Radio y Televisión. También nos podés ver a través de la pantalla de Catamarca Radio y Televisión, o nos podés escuchar a través de Radio Provincia en el 100.3 del dial en Catamarca. Creo que me olvidé de algo. Beatriz. ¡Armindo! ¡Armindo, sos vos! Sí, Beatriz, ¿sabés qué? Te estabas olvidando de decirle a la gente que se suscriba al canal de YouTube y también
Dejen sus comentarios. Gracias, Armindo. ¿Qué sería de mí sin vos? Muchas gracias. Gracias a vos por acordarte de los títeres.